Estamos en Marcos, capítulo 11, desde el verso 11 hasta el verso 26. Abran sus Biblias. Si no tiene una Biblia, enciéndalo en su equipo móvil. Es importante que en nuestros equipos móviles siempre tengamos recursos de Dios para trabajar nuestra alma. Si no puede mirar a la pantalla, siempre les exhorto a que a la casa del Señor traigamos Biblias de papel, porque el celular no deja de ser interruptor y distractor, y porque cuando podemos ver la palabra de Dios así en un texto escrito, edifica más nuestra alma, sin duda. Marcos 11, verso 11 hasta el 26, dice así la palabra del Señor, y leemos con la reverencia que merece la palabra de Dios. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella y no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos, Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Esta es la palabra del Señor. Invito al pastor Raúl, que nos va a exponer la palabra, y así puestos de pie, oremos al Señor. Padre, gracias por tu siervo que se ha preparado especialmente para ministrarnos palabra tuya. Pedimos que esta palabra sea profunda, que esta palabra atraviese nuestras vidas, que no nos desconcentremos en medio de la prédica, que permitamos al Espíritu Santo tratar con cada rincón y traer su luz a nuestra oscuridad. Usa las palabras del pastor Raúl, bendícelo, llénalo de tu gracia para ministrarnos hoy tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor.
Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están? No nos saludamos, ¿no? Nos olvidamos el saludito, pero bueno, ahí el que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. ¿Qué tal si lo saludas? Aprovecho también para nuevamente saludar a los hermanos que están conectaditos en la red, a los de Duitama especialmente, pero también a quienes ven este servicio en la noche, por días laborales, por trabajos, los que trabajan en la salud, los que trabajan en hoteles y tienen horarios cambiados, que son muchos acá, que tengan la oportunidad de ver y sentir que están con la familia de Dios a través de este espacio. La serie Sanos en la Fe se interrumpe un momento para dar la oportunidad para leer juntos y estudiar juntos este texto de Marcos 11, que es un texto en la previa me parecía sencillo, pero cuando uno empieza a meterse en el texto, uno siente que es un texto bastante profundo, con muchos desafíos, con muchas incógnitas, que apenas como uno empieza a estudiarlas, las empieza a despejar, pero que uno siente todavía hay algo más en este texto. La oración entre la culpa y la hipocresía fue el título. Es un título prestado del profesor Theo Donner, cuando hace muchos años en la Iglesia Redil del Poblado nos dio una serie de talleres sobre la oración todos los sábados, y fue muy especial. A mí me marcó ese taller porque, bueno, me tocaba ser copista, escriba ahí en ese taller, y él me pedía que para hacer un libro después, al final creo que no lo hizo, pero él nos hacía pensar en esto, ¿no? Cuando tú vas a orar, no sé si te pasa, pero uno está entre dos extremos. Un extremo que es la culpa, y otro extremo que puede ser la hipocresía, la indiferencia. La culpa te hace ver como que necesitas orar un poquito más, necesitas profundizar un poquito más, te hace ver la necesidad de orar más. Pero la culpa no siempre nos permite ir a la oración con transparencia. La hipocresía igual, y es peor todavía, porque con la hipocresía tú luchas con aspectos que pueden ser, yo estoy orando bien, yo soy un hombre de oración, y te crees el cuento y no haces nada al respecto. Entonces nosotros estamos entre esos dos extremos. Me gustaría preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿a qué se parece tu vida de oración? Y yo voy a mencionar unos cuadros de jardines que te pueden hacer pensar acerca de cómo es, al final de cuentas, tu vida de oración. Tu vida de oración, si pudieras regresar a la anterior, tu vida de oración se parece a un jardín floreciente. Estoy tentado a decirles cuántos levantan la mano, pero yo creo que no va a haber muchos que digan, bueno, un jardín floreciente o a un terreno duro, difícil de trabajar, un poco abandonado, a un jardín con algunas matas bonitas, pero todavía con algunas malezas y espinos, o a un terreno desértico y poco visitado. Yo quisiera que todos aquí tuviéramos el jardín floreciente, pero muchas veces el jardín floreciente se nos hace esquivo, especialmente cuando oramos. De las cosas que en la vida cristiana uno dice, sí, debo crecer, y es la oración.
pero de las cosas que menos hacemos es la oración. Y yo creo que muchos acá nos sentimos identificados con algunos de estos terrenos. Por eso decía que nos debatimos entre esos dos extremos, entre una oración que tiene cierto sabor a culpa y una oración que tiene cierto sabor a hipocresía. Yo creo que en el medio de las dos aparece otro tema entre la culpa y la hipocresía, que es el resentimiento. He orado, quizás algunos se identifican con esta oración o esta queja encubierta que muchas veces no se la digo, no le hago ese reclamo al Señor, pero en mi corazón está, Señor, he orado por más de 40 años por mi hermano y está cada vez peor. Y yo no sé si tú te identificas con algunas de esas oraciones que llevas por años haciéndola y no ves respuesta. Entonces el pensamiento clave que quisiera como que lo mantuviéramos en mente en esta mañana es que un pensamiento y deseo a la vez. Yo deseo, hermanos, que nuestras oraciones reflejen más la comprensión de quién es Jesús antes que la ansiedad por obtener una respuesta. Yo creo que nos traiciona muchas veces esa necesidad fuerte que tenemos de tener la respuesta ya. Y nos olvidamos ante quién estamos, el Señor del universo. Muchas veces nuestros tiempos a solas se reducen a pedir, pedir y pedir, con mucha urgencia. Casi que podríamos decir, Señor, firma esto aquí. Pero nos olvidamos que necesitamos pensar ante quién estamos. Por eso es tan importante en este texto entender el texto en su contexto más amplio, para poder tener un sabor. Ustedes pusieron, los chicos de allá de comunicaciones, pusieron el primer verso de Marcos 1:1, que dice, si lo pudieran poner, no sé si lo pueden poner, Marcos 1:1, que dice, ¿para quién está dirigido Marcos? No, 1:1. Capítulo 1, versículo 1. El marco que hay. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Nos dice de qué va a tratar. Y todos los asuntos que vamos a ver en Marcos es acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? Y por eso en algunos textos, por ejemplo, en el verso 27 de ese mismo capítulo, se dice lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿O quién es este? Una enseñanza nueva con autoridad que Él manda aún a los espíritus y lo obedecen. Ese es el grito de los primeros capítulos de Marcos. ¿Quién es este? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Y empieza a referirnos a algunos escenarios. En el capítulo 2, verso 6, se menciona lo siguiente. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Después en el capítulo 2, versículo 16, dice, cuando los escribas de los fariseos vieron que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Quién es este y por qué hace esto? Es la mención en el capítulo 3, verso 21,
se resalta lo siguiente: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. En el 4:41, en esta panorámica que estamos haciendo, dice, luego de calmar la tempestad, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en el capítulo 6, versos 2 y 3, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que se hace con su mano. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice en el capítulo 8, un poquito más cercano al nuestro. ¿Quién dice la gente que soy yo? 8:27. Y ustedes, los discípulos, ¿quién dicen que soy? Y la respuesta fantástica de Pedro, tú eres el Cristo. Algunos manuscritos añaden el Hijo del Dios viviente. Entonces, este recorrido lo tenemos que hacer porque lo que hay en este texto, en Marcos 11, es esa pregunta y esa inquietud acerca de, bueno, ¿y quién es este? ¿Por qué hace esto? Entonces, ¿por qué es importante entender este contexto para nuestra comprensión del tema? Una de las cosas importantes que a Jesús le interesa durante este recorrido es que en este recorrido va con sus discípulos, va con sus compañeros, con sus amigos. Ustedes ven que Él entra y sale de Jerusalén. ¿Lo notaron? ¿Notaron cómo transcurre el tiempo? La noche, la mañana, el día, anochecía. Ese es como un recorrido que Jesús está haciendo con sus amigos. Van y vienen de Jerusalén a Betania. Betania está a 3 kilómetros más o menos. Regresar a Betania cada noche implicaba un recorrido más o menos de 45 minutos, pero en plena montaña. O sea, el regreso a casa caminando debió ser un ejercicio bastante fuerte y exigente para Jesús y sus discípulos. Tiempo para meditar también, tiempo para pensar, tiempo para dialogar y estar con sus discípulos. Esto no se dice en el texto, pero es casi implícito que Jesús cada noche cuando se regresaba, este era el ejercicio de salir con sus pares, con sus amigos y regresar a casa. Seguramente regresaban a la casa de Lázaro. Algunos dicen que Jesús buscaba un lugarcito por ahí, no tenía donde rescotar cabeza y dormía a cielo abierto. Entre las cosas importantes en este contexto es que Jesús va camino a Jerusalén. Ir camino a Jerusalén implicaba que se venía el escenario de la muerte. Y durante 3 ocasiones, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Jesús les dice a sus discípulos que no entienden que va a morir y que va a resucitar. En la última indicación, que es en el capítulo 10, le da detalle de lo que va a pasar. Y seguramente anticipa lo que está pasando aquí en el templo. En esas idas y venidas, Pedro le hace la pregunta, Señor, cuando Jesús les llama a seguirlo y hace la declaración de seguirlo, Señor, nosotros hemos dejado todo
por seguirte. Te hemos seguido. Y Jesús le responde con una promesa increíble en el capítulo 10, versículo 29 al 31. En verdad le digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres e hijos, y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y ahí, en ese momento, cuando iban camino a Jerusalén, Jesús va adelante, los discípulos estaban perplejos. Estaba costándoles seguir a Jesús y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirle, capítulo 10, verso 33, ahora subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán y en 3 días después resucitará. ¿Me seguirás? Esa es la pregunta que hay. Luego de eso, Jacobo y Zebedeo se les ocurre la brillante idea, Señor, luego de semejante declaración de lo que va a pasar, Señor, en tu reino, ubícanos a la derecha y a la izquierda. Los discípulos no entienden. Entonces, este es el marco para el cual nosotros nos queremos meter y reflexionar. Y la primera pregunta que uno se hace con este texto es, y no sé si tú te la hiciste en esa bonita lectura que hizo el pastor Diego, y que hicimos también en la oración el viernes, que le hicimos, bueno, ¿qué hacemos con la higuera? ¿Qué hacemos con esa higuera? Como que la higuera está al principio del texto como teniendo un lugar preponderante. Después aparece la higuera seca en el texto y aparece una respuesta un poco, no sé, rara de Jesús, que ante la higuera seca Jesús le dice, bueno, tener fe en Dios. Y uno dice, ¿cómo es esto? Entonces es un texto que tiene muchas implicaciones. La higuera está atravesada al principio y en la mitad del texto. Por eso la pregunta, ¿qué hacemos con ella? Además está el incidente de la maldición. Algunos ecologistas dirán, ¿cómo así? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué hizo esto? Uno se pregunta, bueno, ¿qué rol cumple la higuera? La higuera funciona en este texto, y es lo que yo he encontrado, que funciona como una parábola. Una parábola que dice algo más, que te hace pensar en algo más. Lo que hace Jesús, el protagonismo de Jesús, tiene que ver mucho con lo que hace con la higuera y lo que representa la higuera. Entonces, la higuera es una representación gráfica de lo que Jesús nos va a decir en los versos que siguen. Una recomendación que encontré cuando hice este ejercicio el martes en un grupito de estudio y el viernes cuando oramos el texto, es que ustedes recorran este texto por escenas. Yo encontré 4 grandes escenas. La primera, ahí dice, Jesús entra a Jerusalén, verso 11. Es curioso, ¿no?, que en la división que hacen los editores dejan por fuera el 11, ¿no? Y la lectura parece que arranca desde el 12. Yo mismo cometí ese error cuando estaba estudiando y no consideré el verso 11. Pero el verso 11 es muy importante, hermanos, y ya le voy a decir por qué. Entonces, la primera escena es
Jesús entrando a Jerusalén va al templo y regresa anocheciendo, o sea, regresa muy tarde, ya cuando seguramente el sol se está ocultando, siendo, dice, ya avanzada la hora. Entonces, esa es la primera escena. La segunda escena es en la mañana, al día siguiente. Noten cómo pasa el tiempo en este escenario. Salen de Betania, Jesús tiene hambre y pasa la situación con la higuera otra vez. La higuera es reprendida por Jesús y vamos a ver por qué Jesús hace eso. En la tercera escena, dice en el verso 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera lo que vendía y todo lo que pasó en el templo. La cuarta escena arranca y sería como la segunda parte en este texto, arranca con la escena de la higuera, que en este caso está seca, y llama poderosamente la atención de Pedro. Entonces, el Pedro que muchas veces interrumpe el caminar de Jesús, que Jesús le dice, estás poniéndote entre la cruz y mi camino, y lo reprende, sal de aquí, Satanás. Este Pedro que es atento, que está pendiente, ve la higuera seca junto con los discípulos y enseguida le dice a Jesús, ¿qué pasó? Mira lo que pasó, la higuera está seca. Entonces, nos comunican eventos, situaciones, y en especial yo quisiera enfocarme en dos llamados que encuentro en este texto. Un llamado que tiene que ver, la siguiente, un llamado que tiene que ver con ordenar la casa, y el segundo llamado a orar desde la fidelidad de Dios, que es los versos 20 al 26. Entonces, en primer lugar, el primer llamado, el llamado a ordenar la casa, versos 11 al 19. La distinción, a mí me hizo, yo escuché ese término acá, en Uruguay no he visto ese término, el higuerón. Ustedes han escuchado del higuerón. Yo por primera vez escuché el higuerón en la canción del Binomio de Oro, del higuerón. Resulta que yo pensaba que el higuerón era lo mismo que la higuera, pero no lo es. El higuerón es esa planta abrasiva, ¿no? que encadena a otra y no deja respirar. La higuera es símbolo de fruto, símbolo de esperanza. En el Antiguo Testamento la descripción de la higuera era símbolo de producción, de prosperidad. Tú tienes una higuera y tienes un futuro por delante, tienes producción. Entonces, entramos en este tema desde el verso 12, que es el tema aquí del higuerón. Cuando sale Jesús, seguramente Jesús está trasnochado. Recuerden que el día anterior, verso 11, salió tarde, avanzada la hora, se levanta temprano. Es probable que no pudieron comer. Es que estos discípulos pasaban mucha hambre, creo. Y bueno, Jesús tiene hambre, lo cual nos muestra su humanidad. Tiene hambre y ve de lejos esa higuera, ¿no?, que mostré al principio. Esa higuera con un follaje verde bonito. Y resulta que la higuera daba unos frutos iniciales, como todo árbol que a veces da antes de tiempo. Entonces, cuando Jesús ve esa higuera con el follaje, se imaginó que estaban los higos chiquitos y que se podían comer. Y que estaba escondiendo un fruto delicioso. Y me voy a hacer un buen desayuno con mis discípulos. Pero curiosamente no. Marcos dice que no era tiempo de higos. Y como dije, la higuera es el símbolo de la prosperidad de un pueblo. Entonces lo que nosotros debemos preguntarnos aquí, si puedes pasar a la diapositiva 11, hermano.
el paralelo que hay entre la escena de la higuera y la escena del templo. ¿Será que hay alguna correlación, alguna relación entre lo que pasa en el templo y lo que pasa con la higuera? Uno tiene que notar las acciones de Jesús cuando llega al templo. En primer lugar, Jesús no es recibido en el templo. El templo es la casa del Señor, es su casa. Y llega a su casa y no es recibido. El día anterior, verso 11, Jesús hace la visita, entra a Jerusalén, va al templo el día anterior, y después de mirar todo alrededor, y ese detalle es muy importante, salió para Betania. Y seguramente en ese viaje, camino a Betania, Jesús está impactado por todo lo que ve. Negocios muy lucrativos para los dueños de la venta, de los animales, sacrificio y todo. Jesús ve todo lo que se transforma un lugar cuando pierde su diseño original, cuando pierde su idea original. Y se va en ese camino a casa, o camino a Betania, pensando eso. Y al otro día llega decidido. Entonces, para los que dicen que esta acción fue impulsiva, no lo fue. No fue una acción impulsiva. Fue un golpe de autoridad. Y por eso el tema de la autoridad es muy importante en estos capítulos, porque ¿quién es este? Bueno, es este que golpea fuerte, este que habla fuerte, pero que te dice lo que debes hacer, este que te dice que el diseño de tu vida no está bien, que lo que estás haciendo en el templo no está bien, que cuando vienes a estar en un lugar de adoración, tu mente está en otro lugar. O que vienes a este lugar con otra idea de lo que es la adoración y lo que fue originalmente el diseño de un lugar. O sea, han perdido el horizonte. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que está pasando en el templo con la higuera? La higuera que representaba la prosperidad del pueblo ha sido enjuiciada. Porque el estilo de vida de las personas que asisten al templo es enjuiciado. No es tolerado por Jesús. Jesús reclama eso, volteando las mesas. ¿Cómo más se llama la atención a una persona que está enceguecida por hacer trata y dinero, si no es tumbándole su cotidianidad, tumbándole las cosas que son importantes en su vida? ¿Cómo se hace? Si no es volcándole los cambistas, volcándole las mesas, hablándoles duro y enseñándoles, este lugar es un lugar que tiene otro diseño. En Malaquías 3, del 1 al 3, se dice que el mensajero, y bueno, se refiere mucho a Juan el Bautista, pero también se refiere a quien viene. El que viene a purificar la casa. Entonces la función de la llegada de Jesús al templo es purificar la casa, purificar las intenciones, purificar los pensamientos, y lo hace de una manera elocuente. Si tú eres el cambista de ese día, no se te va a olvidar nunca que un día Jesús te volcó la mesa. Un día que Jesús llegó a tu casa y te volcó cosas de tu casa. Que un día llegó Jesús a tu trabajo, a tus motivaciones y te las volcó. Así como te sientes cuando Jesús te interrumpe
de esta manera. La higuera, como el templo, que debía dar fruto, dejó de dar fruto. Se perdió. Nos perdimos. Nos perdimos de dar fruto. El fruto que Jesús quiere. El lugar destinado para orar y bendecir las naciones se transforma en lugar que es cueva de ladrones. La descripción es fuerte, es elocuente. Yo no sé, esas personas que estaban ahí, vendiendo, haciendo negocio, y de repente llega este hombre a tumbarlo todo y a decirte, como vas mal. El rumbo de tu vida no es el adecuado. Tu casa, tu vida, que debería ser de oración, es cueva de maquinaciones. Asuntos que estás meditando, pensando, estás mal. Entonces Jesús llega como purificador, llega con juicio. Es sorprendente cómo Jesús llega y por eso nos impresiona. Te hace dar cuenta que estás mal. Por eso Jesús enfrenta la hipocresía, la apariencia. Soy cristiano y voy al redil. Soy creyente y hago esto. Pero tu estilo de vida refleja algo que no es. Y por eso Jesús te sorprende, te sacude, te tumba. Y donde tú tienes tus ojos, te dice, eso que estás mirando, eso que estás haciendo, esas decisiones que estás tomando, no me agradan. Por eso Jesús llega así aquí. El segundo llamado es un llamado a la oración desde la fidelidad de Dios. Bueno, les dije que la higuera se secó. La higuera es como un llamador. Al final te tienes que dar cuenta que algo no está bien. Es decir, la higuera funciona como parábola. Ahora la higuera en el verso 20, por la mañana, el texto es magnífico como Marco describe la escena. Por la mañana, cuando estamos bien despiertos, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces el líder, Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo interpretar este hecho? Imagínate que tú vienes hoy domingo, y sales aquí al patio, a este lugar del templo, en la parte de afuera, y ves el magnolio que está florecido. A propósito, tiene una florecita, ¿no? Sale ocasionalmente, ¿no? No es que produce muchas flores, pero cuando sale hay que mirarla porque es bella. Al domingo siguiente, el magnolio está seco, sin hojas. Y alguien de ustedes se secó el magnolio. Llamemos a Guillermo Sanín para que lo arregle. La higuera, el magnolio, las cosas de la vida, las situaciones de la vida son como un llamador. Te está pasando algo. ¿Qué quiere decirte el Señor?
¿Qué situaciones hay en tu vida que te están haciendo reaccionar? ¿Qué situaciones están pasando? Darte cuenta. Es que como pasamos por la vida así, sin pensar. Nos levantamos, salimos a trabajar, trabajamos, llegamos en la noche, atendemos las cosas, al otro día lo mismo, y la vida se vuelve paisaje y en la vida no pasa nada. Un cartel en Uruguay que a Lucy se sorprendió cuando fue por primera vez a mi país. Había un graffiti muy cerca de su casa que decía: en este país no pasa nada. Bueno, en Colombia sí pasan muchas cosas. Pero ¿qué cosas están pasando que te hacen en tu vida, que te están haciendo dar cuenta? No quiero hacer una descripción de esas situaciones, pero tú las sabes. Son esas situaciones en la vida que te despiertan de madrugada y te hacen preguntar. Son esas situaciones en la vida que te dan insomnio. No puedes pasar de largo. Por eso, la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver esta higuera seca y tu fe en Dios? Gran pregunta, si alguno la sabe, me dice, por favor. Porque así como Pedro seguramente se quedó, plop, ¿qué es esto? Yo noté una correlación en esto. Lo primero que dice Jesús es: ten fe en Dios. La palabra fe, muchas veces que traducimos del griego al español, es pistis. Y pistis traduce también como fidelidad. Casi como que está diciendo: ten fe, ten confianza en la fidelidad de Dios. Esas situaciones, esas resequedades en la vida, solo se resuelven, hermano, con esa frase de Jesús: ten fe en Él. No hay otra explicación. Nuestras oraciones a veces lucen como esa higuera seca. Casi oraciones de almuerzo, cuando vamos a comer y estamos con hambre. No hay mucha diferencia. Es una oración, el Señor llama a orar aquí, a orar desde la fidelidad de Dios, desde un Dios que tiene la autoridad. Y tiene la autoridad para zamarrearte. Tiene la autoridad para encender tu vida. Tiene la autoridad para decirte: esto que estás haciendo no está bien. Por donde vas mal. Porque la única respuesta que yo encuentro, hermanos, para esas situaciones que son un colapso en la vida, que son sequedades, que no hay futuro, no hay fruto, no hay esperanza. ¿Cómo hacer que esta higuera seca vuelva a tener fruto? Tener fe en Dios. No es posible sin fe. El Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos, capítulo 11, que es tan hermoso, que nos da ejemplos de la fe, nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que nos hace pensar más el Señor
Piensa ante quién estás. Estás ante el Dios de la creación, que tiene la autoridad para decirle a esa higuera que se seque. Él es el dueño. Él tiene derecho de propiedad para entrar a un templo, a la casa y desarmarla y decirnos, esto está mal. Él es Dios. Él tiene la autoridad. Nos debe llevar a humillarnos. Vez tras vez, en este texto, se nos anima a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal es así que si tú le dices a ese monte, quítate y arrójate al mar, no duda en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Es esa esperanza que tengo. Señor, en mi alrededor no hay ningún signo positivo de que alguna persona aquí en este contexto, en mi familia, va a creer en Dios. Pero yo creo en ti, Señor. En la situación que estás viviendo, la enfermedad, el trabajo, la falta de trabajo, lo que sea. Porque te creo a ti, Señor. Porque tú tienes la autoridad. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya la han recibido y les será concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Detrás de este texto, hermanos, estoy viendo el modelo de oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, la autoridad, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que gobiernes acá. Prácticamente es como que Jesús está entendiendo, animando con sus palabras a pensar en el señorío de Jesús y en la autoridad de Jesús, en el Evangelio. El Padre que está en los cielos, que tiene toda la autoridad, que es santo, que es amoroso, viene aquí a tu vida y la reina. Eso es lo que está detrás. Por eso termina con el tema del perdón. Si no perdonas, tampoco Dios te perdonará. Que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Es el énfasis, hermanos, a tener fe, a orar con fe, a orar desde un marco de la identidad y la persona de Jesús. Por eso les decía que esa introducción en los primeros días, ¿quién es este? Y este es este que hace esto. Es tan importante a la hora de orar. Quizás el llamado del Señor que nos hace, el llamado de fe que nos hace a poner la confianza en Él, es a no apresurarnos al orar, a detenernos un poquito y a pensar en Él. El llamado es, antes de empezar a orar y hacer una petición, piensa ante quién estás. Dos imágenes que quisiera poner a continuación. Qué bonita imagen, ¿no? Una de las cosas que les dije al principio es orar pensando en la identidad de quién es Jesús, sin afán, sin el afán de la respuesta a mis peticiones. Esa imagen me hace pensar que debo estar tranquilo, debo descansar en la presencia de Dios, jugar en la presencia de Dios,
reírme en la presencia de Dios, estar acompañado con alguien. A esas niñas o ese niño, niña y niño, no sé, ¿ustedes le ven alguna cara de preocupación? El Señor nos llama a mirar las aves y a confiar. ¿Usted alguna vez, como dijo una vez un predicador, ¿usted alguna vez ha visto un ave, un pajarito que se está comiendo las uñas? ¿No? Es llamado a confiar, estar tranquilo, a dejar. Quizás lo primero que tengo que hacer es dejar todo ese afán delante del Señor. Segunda imagen. Otra imagen tan bella. En la presencia de Dios quisiera sentir que estoy siendo cuidado. Que estoy siendo protegido. Colombia está en muchos lugares desprotegida, mucha violencia. Pero el Señor nos anima a estar confiado con Él, a confiar en Él. Estas son imágenes de lo que podrían ser nuestros tiempos de oración y aplicar este llamado de atención a venir con fe al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, ¿qué estoy necesitando hacer? ¿Qué estoy necesitando hacer? Siguiente imagen. Esa frase me la encontré hace unos días. Yo estoy necesitando una limpieza interna, parecida a la que hizo el Salvador en el templo de Jerusalén. Un desprenderme del desastre de lo que es secundario, que le bloquea el camino a ese vacío central de máxima importancia que solo se puede llenar con la presencia de Dios. Palabras más, palabras menos. Ojo con poner lo secundario como principal. Y ojo con dejar el hueco del corazón, mi corazón, para solo lo secundario, porque eso la Biblia le llama incredulidad. Entonces, las preguntas que tenemos, Jesús viene a purificar nuestros corazones. Y entonces, hagamos esta pregunta. ¿Hasta qué punto lo secundario, no lo esencial, es decir, tu relación con Jesús, están dominando tu estilo de vida? ¿De veras? ¿Quieres ser seguidor, hijo de Dios? Hay que hacer ajustes. ¿Cómo estoy entendiendo la intensa ira de Dios? ¿Cómo estoy entendiendo los golpes de autoridad de Jesús en la vida? ¿Te molesta la ira de Dios? ¿Te molesta que Dios, Jesús, actúe como actúa? ¿Crees que Dios no te va a decir nada a tu estilo de vida? ¿Qué hacemos con este pasaje? ¿Piensas seriamente en la autoridad de Dios cuando te acercas a Él? ¿Cómo podrías mejorar tus tiempos con el Señor?
Hablamos al comienzo de nuestro estudio, hermanos, con la idea de esa lucha y ese peligro de estar en dos extremos, culpa e hipocresía. ¿Cuál es la buena noticia en este texto para nosotros? La buena noticia es Jesús, hermanos, que nos invita a poner su confianza plena en Él. Cristianos aquí y no cristianos, que puedan estar escuchándonos por la red o que están aquí luchando, debatiéndose con asuntos en tu vida. Tener una religión hipócrita que pretende ser lo que no es, que diluye o menosprecia el actuar de Dios fuerte, de Dios, la ira de Dios, o que minimiza su ira, es una advertencia para nosotros. Y una advertencia especialmente para un activismo sin fruto. Alguna vez yo escuché que orar, y lo hemos dicho creo acá y yo lo he dicho también, que a orar se aprende orando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Que a orar se aprende orando? Es cierto, promover espacios de oración como el próximo sábado, venir ante el Señor. Queremos hacer eso, queremos venir y orar y ayunar. Solo agüita, como en los viejos tiempos. Pero queremos algo más, hermanos. Queremos nutrir la oración con la palabra y con la visión de que la autoridad de Dios, la presencia de Dios, Jesús, por tanto queremos conocerlo más. Pero mejor, hermanos, a orar se aprende escuchando, porque la fe viene por el oír. Un desafío también para aquellos que han puesto su confianza en el Señor, pero todavía no lo escuchan muy bien y necesitan dar el paso de fe en el bautismo. Parece sencillo, pero para muchos es un desafío. Hermanos, mi desafío, nos ponemos de pie ya para orar y atender el llamado del Señor en esta mañana. Hermanos, que nuestras oraciones, nuestros pensamientos reflejen cada día más nuestra comprensión de quién es Jesús, de quién es Dios, que nos saturemos de un conocimiento de quién es Él antes de estar ansiosos por obtener las respuestas que el Señor nos pide que hagamos, las respuestas que queremos. Así que, Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana con la convicción de que tú nos invitas a poner nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti. Señor, aquellas cosas que nos llaman la atención, que nos animas a ponerle atención, te las traemos a ti en esta mañana. Nos invita, Señor, a través de las higueras de la vida, de las parábolas de la vida, a ponerte en primer lugar. Tú eres bueno, Señor. Gracias por usar las parábolas de la vida para acercarnos a ti, para poner nuestra fe en ti. Gracias, Señor. Nos acercamos con la mirada puesta en ti en esta mañana.
con la confianza de que tú nos escuchas, con la confianza de que nuestra oración es un diálogo contigo, que la palabra está puesta, que la mesa está puesta para compartir contigo, para andar contigo en la vida. Llévanos a un compromiso mayor, Señor, de seguidores que andan contigo en la vida, que interceden, que piensan en un pueblo que necesita el Evangelio. Que este templo, Señor, sea también casa de oración, pero a la vez un impulso para las misiones, que es el desafío de este texto al final de cuentas, de anunciar el Evangelio. Ilústranos, Señor, en lo que quieres que hagamos. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos, Señor, con que lo secundario no esté en primer lugar en nuestra vida. Ayúdanos a ser pares, altos, para reflexionar dónde estamos realmente, Señor. Acudimos a ti, Señor, con la esperanza puesta en ti. Que pase lo que pase en nuestra vida, tú la tienes al control. A ti no se te ha olvidado la vida, nuestras historias, tú las conoces, Señor. Por eso abrimos nuestra vida delante de ti, nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en este desafío que nos haces de tener fe en ti, a creer en ti, a confiar en ti. Gracias, Señor, por este texto. Gracias, Jesús, por animarnos a pensar en estas parábolas de la vida. Haz brillar, haz resplandecer tu rostro en cada uno de los que estamos acá. Haz brillar tu rostro, Señor, en aquellos que todavía no han puesto su confianza en ti, o en aquellos que la vida se las ha hecho demasiado grande y están empezando un camino descendente de no confiar en ti. Por eso, Señor, te pido perdón. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Refleja tu rostro en cada uno de los que estamos acá. Porque cuando crece nuestra confianza en ti, crece en nosotros el deseo de parecernos más a ti y de renunciar a aquello que a ti no te agrada. No sé, Señor, qué fruto vas a traer de este texto que hemos predicado, pero tú sabes, Señor, lo que vas a dar a cada uno de los que están aquí, y de los que nos están escuchando por las redes sociales. Tú los bendigas también allí. Tú bendigas la fe de esos hermanos que están en hospitales, en recintos carcelarios, en las casas, en los hogares, que no pueden salir muchas veces, que no pueden venir a un servicio. Bendícelos también a ellos y enciende la pasión por buscarte, Señor. Gracias, Señor, por este desafío en esta mañana para todos nosotros. Hermanos, tened fe en Dios.